Saludos, amados, en el nombre del Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo de una manera especial y maravillosa. Que la gracia y el amor del Señor les acompañe siempre. Y que el Señor también les bendiga de una manera grande y especial, muy generosa, como Él siempre lo sabe hacer. En el día de hoy vamos a tratar de estar abordando el tema de lo que es la cristología asiática americana. En ella vamos a encontrar el contexto de donde se trata de explicar esta teología, y también trata sobre lo que es la marginalidad y sus consecuencias negativas y positivas. Nos habla de los asuntos de imaginación que entra nuestro Dios en la persona de Jesús, en lo que es en el asunto cultural y político y religioso. Y también nos habla también sobre el asunto de lo que es la víctima, el victimario dentro de la problemática de la opresión, y cómo los dos, tanto víctima como victimario, necesitan liberación del Señor. Así que por último estaremos desarrollando cómo Dios en la persona de Cristo se solidariza con los oprimidos, con los marginados, hasta la cruz y hasta la consecuencia máxima, la muerte. Así que, amados, también vamos a tratar de, una vez que terminemos con todo lo que es esta teología de liberación, que ya la hemos tocado bastante, hemos hecho un resumen, no de toda la teología de liberación, porque como ya hemos dicho otras veces, unas de ellas entran en controversia con la fe cristiana. Es decir, que no son cristianas desde el punto de vista teológico, cristiano y bíblico. Entonces, solamente estamos tocando las más relevantes. Hay otras muchas más que no podemos tocarlas, pero ya esperamos que la semana que viene estaremos tocando desde el punto de vista la cristología, o sea, de quién es Jesús. Estaremos tocando desde el punto ontológico, bíblico y teológico. Es decir, que vamos a dejar todo este resumen que ya llevamos por mucho tiempo trayéndole desde la historia del primer siglo de la era cristiana hasta nuestros días, cómo se está dando el asunto teológico, bíblico y cristológico, filosófico dentro de la fe cristiana, y cómo han habido otras herejías o falsas doctrinas que los concilios y los concilios y los credos trataron de trabajar ese problema del momento de ellos, y cómo eso nos ha ayudado hasta nuestros días a comprender nuestra fe cristiana. Así que es importante conocer toda esta historia de la fe cristiana para nosotros realmente tener una comprensión sobre lo que es el tema de la cristología, es decir, quién es Jesús. Bíblicamente ya estaremos la semana que viene hablando ontológicamente de quién es Jesús, y de esa manera estaremos más usando el texto bíblico, la santa palabra de Dios, las escrituras, y tratando de explicarlo desde el punto de vista tanto filosófico como teológico y bíblico, para poder entender quién es la persona de Jesús según las escrituras, ya no según las falsas doctrinas, ya no según la teología de liberación o la teología liberal, sino que vamos a estar tocando qué es lo que el texto bíblico dice acerca de quién es esa persona llamada Jesús de Nazaret. Permítame, amado, orar para darle apertura a este programa, Caminos Inescrutables, y luego estaremos leyendo unos versículos de la palabra del Señor en 1 de Corintios, capítulo 1, del 20 al 31, porque es una lectura que tiene que ver exactamente con lo que vamos a estar tocando en el día de hoy, aunque no podré explicarla porque tardaría demasiado tiempo, más de quizás 2 horas me tomaría de explicar esos 10 versículos de la palabra del Señor. No tenemos tiempo para ello, porque queremos darle prioridad a lo que es ahora la teología de liberación, y orando al Señor, encomendamos este programa en la mano del Señor. Me encomiendo yo también como ustedes, para que el Señor abra el entendimiento de ustedes y puedan comprender la palabra del Señor. Padre, gracias te damos por tu amor, bondad y misericordia. Te pedimos en el nombre de Jesús que tomes control de este programa y de mi persona, y también de todos aquellos que nos ven y nos escuchan. Permite que también se les abra el entendimiento a ellos y puedan comprender el texto, la palabra del Señor, de una manera eficaz en sus vidas. Hazlo, Padre, porque lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús, a quien damos la gloria y la honra. Amén. Amado, vamos a estar leyendo los versículos de la palabra del Señor en el libro de 1 de Corintios, capítulo
1, versos del 20 al 31, donde la palabra del Señor dice así como sigue, para la gloria de Dios y bendición en nuestras vidas. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el disputador de esta edad presente? ¿No es cierto que Dios ha transformado en locura la sabiduría de este mundo? Pues que la sabiduría de Dios, el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría. A Dios le pareció bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero, para los gentiles locura, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo necio de Dios escogió, lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Más bien, Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo Dios ha elegido para avergonzar a los fuertes. Dios ha elegido al vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de él o en su presencia. Por él vosotros estáis en Cristo, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Bien, amado, vamos a estar en el día de hoy tratando de poder trabajar sobre este tema de la teología de liberación, en este caso lo que se llama la teología asiático-americana. Y esta teología es muy importante porque es una de las más recientes del día de hoy, es contemporánea a nosotros, y que de una manera esta teología contextual, que es reciente en los Estados Unidos, es una teología oriental o asiática, como le hablamos, que comprenden muchos continentes en Asia, aunque todavía está en su base inicial. Esta teología seguirá creciendo sin duda a medida que aumente el número de cristianos asiáticos, que es una de las ramas dentro de la fe americana, donde están convirtiéndose, ya que dentro de el fenómeno que hay americano en el día de hoy es que los americanos están abandonando la fe cristiana, mientras que los hispanos están creciendo y sus iglesias han estado creciendo, aunque ha mermado también el crecimiento, pero por otra parte ha empezado a crecer el número de creyentes asiáticos dentro de América del Norte. Entonces, dentro de este asunto del crecimiento asiático, se ha creado ya lo que se llama la teología asiática, y dentro de ella hay una cristología de cómo se mira a Cristo, se ve a Cristo, no solamente en sus actos históricos de lo que pasó con él y cómo Dios decidió en Cristo vivir en los lugares peores en Israel, y que desde allí asume esa entrega de comenzar a predicar el evangelio del reino dentro de ese ambiente hostil en contra de su propia persona, su cultura, sociedad, religión, donde el Señor Jesús comienza su ministerio. Entonces, los asiáticos americanos proceden de muchos países de trasfondos culturales, ya que hay muchísimos países, como ya dije, dentro del mundo oriental. Aunque hay muchas preocupaciones comunes, no existe una única teología asiática americana. Así que el resumen que estamos dando en el día de hoy sobre esta literatura, más bien es la teología dentro de la asiática, la coreana. En su contexto, la teología asiática americana es una experiencia de los inmigrantes asiáticos y su familia dentro de la nación americana. Este contexto se caracteriza por una compleja inserción de dos culturas muy diferentes, al igual que en la teología negra hay un encuentro entre continentes, o sea, África y América. En la de la hispana hay una confluencia de cultura, América del Norte, América del Sur, y dentro de la asiática
hay también un encuentro de cultura oriental y occidental. Y eso es sumamente amplio porque la cultura oriental tiene unas bases filosóficas, culturales, religiosas, económicas, distintas a la que tenemos nosotros en Occidente. Y eso es muy importante para conocerlo. Y estas teologías, de hecho, de liberación son importantísimos porque vienen siendo teologías regionales, es decir, de donde yo vivo, mi cultura, mi religión, mi fe, mi economía, mi sociedad, mi religión, dentro de mi cultura hacia lo que es la convivencia de estas culturas en América y los problemas que estas culturas han tenido, estos choques de cultura y el asunto racial de los Estados Unidos hacia otras culturas, como ya hemos hablado en otros programas. Así que es importantísimo mirar esta cultura y creo que toda iglesia debería de estar enseñando sobre este asunto de cómo se miran localmente cada cultura, sin olvidar lo que es lo general o lo que es la iglesia en su ampliación católica, es decir, lo que es la iglesia universal en toda región, en todo pueblo y en toda nación. Sin olvidar eso que es muy importante dentro de las teologías, porque no podemos centralizarnos dentro de localidades o regiones y olvidarnos del macro de la fe cristiana alrededor del mundo. Y como ya hemos dicho en otras ocasiones, cuando por primera vez se va a dar este asunto de la teología de liberación, se va a dar exactamente dentro de la propia Iglesia Católica Romana. Es decir, como dentro de la propia iglesia, yo siendo un obispo de la iglesia, yo siendo un padre de la iglesia, un cura de la iglesia, yo me siento oprimido por la misma iglesia católica, que eso no es una excepción a la regla, porque no hay de hecho concilio de denominaciones donde un pastor tampoco no se sienta oprimido dentro de su propia organización. Y eso es el pan nuestro de cada día. Pero de hecho la teología de liberación nace exactamente dentro de cómo es posible que la Iglesia Católica Romana esté apoyando a líderes que oprimen a los mismos miembros de la iglesia que yo pastoreo. Ese fue el primer asunto que surge dentro de lo que es la teología de liberación, y de ahí comienza todo un proceso, ¿verdad?, de una proliferación de teologías de liberación dentro de las academias cristiana, y donde se le exigía a cada estudiante que iba a ejercer el doctorado de teología, debían de estar involucrados dentro de todas estas teologías de liberación. Así que por eso es que tenemos tanto auge de teología de liberación en nuestro tiempo contemporáneo. Entonces, varios teólogos asiáticos americanos se basan en tradiciones filosóficas, religiosas y literatura oriental que plasman su trabajo teológico en un estilo o forma que consideran más adecuado para los pueblos asiáticos que las típicas categorías de estilos de pensamiento que se tienen en Occidente. Y eso es normal. Es imposible que un asiático tome filosofías del mundo occidental y las vaya a plasmar a explicar la vida de los orientales con filosofías que son ajenas a ellos. Entonces ellos tienen un sistema filosófico muy distinto a como lo tenemos nosotros en Europa o lo tenemos nosotros en los Estados Unidos. Entonces, mirando estas categorías y cómo ellos se están entendiendo, algunos están directamente o indirectamente influidos por conceptos asiáticos como el Yin Yang. Están a favor de una forma de pensar inclusiva, complementaria con ambas cosas, o diferencia de lo que consideran la forma de pensar exclusiva, opuesta, o una o la otra, común en Occidente. Otros teólogos asiáticos americanos utilizan conceptos también asiáticos fundamentales como el Tao y el Han en su trabajo teológico, o recurren a imágenes escenas de la vida de las culturas orientales. Ejemplos gráficos de eso, de imágenes asiáticas, se encuentran en la obra, de hecho, del teólogo japonés Kazuken Koyama, que sirvió como misionero en Tailandia durante varios años
Koyama no habla de teología sistemática o dogmática, sino de teología del búfalo de agua. Una teología inteligible para los agricultores pobres del sudeste asiático que cultivan el campo exactamente con la ayuda del buey o el búfalo del agua, en lugar de usar el tractor como se hace en los Estados Unidos. Un destacado teólogo chino estadounidense, entiende la teología como algo esencialmente narrativo. Cuenta la historia de los pueblos asiáticos, especialmente de los pobres y los oprimidos, y a la interpretación de la luz de la historia de Jesús. Acuérdense que este programa, ahora mismo estamos tocando lo que es cristología. Y cada una de estas cristologías de liberación van a mirar a Jesús dentro del Jesús histórico, es decir, el Jesús que vivió en Judea por un tiempo y luego, o sea, nace en Belén de Judea, pero que luego va a criarse en la parte norte de Israel, en Galilea, y va a ser llamado Nazareno. Entonces, desde esa perspectiva se está mirando mi sufrimiento con el autosufrimiento que Dios en Cristo va a hacerse Él mismo, de vivir exactamente en la marginación, en el señalamiento, en la invisibilidad, en el sufrimiento, en el señalamiento, en la opresión de exactamente Jerusalén, que era la ciudad próspera y donde estaba el poder económico y religioso. Y Cristo está criándose dentro de lugares marginados de la nación de Israel. Entonces esa importancia de mirar a Cristo dentro de ese problema y cómo Jesús se entrega a la marginación desde que vive en Galilea hasta que muere, hasta que va a la cruz y muere. Cómo se identifica con los pobres desde el momento de su crianza y cómo incluye a los pobres en su evangelio. Recuérdense que la semana pasada estamos hablando, y a los pobres les ha anunciado el evangelio. Pues desde esa perspectiva de que a los pobres les ha anunciado el evangelio, Jesús decide, desde que Él va a predicar la palabra, desde los 30 años de edad, en su corto ministerio, Él va a decidir no solamente que Él fue un marginado, sino que Él va a trabajar ahora con todos los marginados, y lo que va a hacer es una inclusión de todas aquellas cosas, de todas aquellas personas que eran marginadas por la sociedad, invisibilizadas por la sociedad, y ahora Él los va a incluir al reino de Dios. Los que son hijos quedarán fuera y aquellos que son pecadores quedarán dentro. Y créame que la misma manera de Dios trabajar en la persona de Cristo en su ministerio es el mismo que está usando en el día de hoy. Eso de evangelio de prosperidad, o eso de una reforma apostólica de apóstoles y profetas, es ajeno totalmente al evangelio de Jesucristo y no refleja la verdad de Dios en los evangelios, y mucho menos en las cartas de los apóstoles. Entonces, cuando miramos a Jesús, Jesús es un pobre, está viviendo como pobre entre los marginados, está viviendo como personas muy poco educadas dentro de la problemática social, económica y cultural religiosa de Israel. Se está identificando con todas estas personas, y cuando comienza su ministerio está hacia aquellos que son marginados, que son oprimidos dentro de la sociedad de Israel, y especialmente de Jerusalén, la capital, y Él va a comenzar a levantarse desde esa sombra de muerte de Israel, a anunciar que es el rey que Dios había anunciado que había de venir y que iba a salvar a Israel de su pecado. Entonces, mirando cómo esta teología asiática americana está mirando su opresión desde cuando llegan a los Estados Unidos, y cómo son oprimidos, cómo comienzan a trabajar en los trabajos más degradados en los Estados Unidos para poder levantarse dentro de esa miseria y poder ser una voz profética dentro de los propios Estados Unidos, donde ellos son marginados, oprimidos, invisibilizados. Cuenta la historia de los pueblos, de hecho, asiáticos, especialmente los pobres, los oprimidos,
ahí los interpreta a la luz, como ya dije, de la historia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El concepto clave de la obra de varios teólogos asiáticos americanos es la marginalidad. Según Lee, la encarnación fue una marginación divina. Qué interesante la expresión que usa Lee cuando habla de la teología de liberación, que la encarnación fue una marginación divina. Cristo se convirtió en el margen de la marginalidad al renunciar a todo lo que tenía, reconociendo las limitaciones de todas las analogías cuando se habla de Dios y la obra de salvación. Y Lee compara no obstante, la marginación experimentada por los asiáticos americanos en Estados Unidos con la automarginación de Dios en Cristo Jesús. Al igual que Dios experimentó el rechazo y la humillación al emigrar de un lugar celestial a este mundo terrenal, los inmigrantes asiáticos se están mirando exactamente en la persona de Jesús, como Dios se hace carne y se involucra en el lugar más marginado del mundo para desde esa marginación comenzar a salvar exactamente a los marginados, a los oprimidos, a los que son señalados, a los que son abusados por el Estado, aquellos que son invisibilizados por el Estado, y Dios comienza a restaurarlo. Es interesante que esta teología no solamente habla del perdón y la misericordia de Dios hacia ellos, que eso es bien interesante, pero también habla de la liberación del victimario y de la víctima. Y más tarde estaremos hablando sobre ese punto dentro de esta teología de liberación asiático-americana, que nos ayuda a comprendernos, porque no hay un país bajo el cielo que no tenga asuntos de problemas socioeconómicos, culturales, políticos, religiosos, que no afecten a cada uno de los individuos que viven allí, especialmente a los pobres y los marginados. No hay un país en el mundo en que el pobre se tenga arrinconado y el rico sea el centro de la vida de ese pueblo. Lo es Puerto Rico, lo es los Estados Unidos, lo es Cuba, lo es todos los países del mundo que se encuentran dentro de esta marginación social, económica, religiosa, política, etcétera, etcétera, que ha hecho de los pobres los más indefensos, más arrinconados en la sociedad, puesto en el margen de la marginalidad, y que a ellos son los primeros que el Señor se les revela en misericordia, en perdón, en gracia, y no solamente en perdón, sino también en liberación, porque si no hay liberación, el pobre convertido nunca estará convertido. Eso es parte de esta teología interesantísima que debemos de saber, porque el Señor no solamente liberta a la víctima y no solamente liberta al victimario, también Dios tiene que trabajar con la víctima para que la víctima más tarde no se enferme a causa del victimario y pueda también perdonar al victimario y levantarse en alto dentro de la liberación que Dios va a hacer a la vida de esta víctima. Es interesantísimo cómo esta teología está trabajando exactamente los problemas y los asuntos de salvación, de gracia, perdón y misericordia, de acercarse al marginado, al que no vale nada, y darle valor. Y esa es exactamente la escritura que leímos en 1 Corintios capítulo 1, verso 20 al 31, donde Pablo está señalando un gran problema de la iglesia de Corintios, que la iglesia de Corintios, siendo una iglesia exactamente marginada, pobre, de gente no muy educada, eso lo va a decir los versículos más adelante, le está diciendo: cuando Dios los alcanzó a ustedes no eran nada, lo vil, lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los sabios, mas sin embargo ahora ustedes se han amparado en Sofía, en la filosofía, para creerse más importante que nadie, cuando el evangelio, su mirada exactamente es al marginado. Cuando Dios los salvó a ustedes, los salvó desde el punto de vista de la marginación, para que ahora no se estén apoyando en la sofía, en la filosofía, sino en el poder de Dios que salva al pecador, incluyendo a ustedes que no eran nada dentro de la sociedad. Ese es el gran tema que tiene 1 Corintios capítulo 1,
Y cómo esto se asemeja exactamente a lo que estamos hablando, de que hoy la iglesia pretende ser una iglesia rica para los ricos, para los senadores, para los abogados, para aquellos que tienen buenos empleos. Entonces hemos menospreciado a aquellos que son marginados, que viven en comunidades pobres, marginamos a aquellos que viven en caseríos, que tienen una mala reputación en nuestros países. Entonces estamos haciendo un evangelio social de gente rica que es ajeno al texto bíblico. Es ajeno al que vino a salvarnos, que dejó su trono de gloria y vino a vivir en un caserío. Y esa es la salvación, y esta es la mirada que está observando ahora mismo esta teología asiático-americana. La marginalidad y sus consecuencias negativas y positivas. John Hill Lee desarrolla el tema de la marginalidad de una manera algo diferente a cómo la desarrollan los hispanos. Para él, la marginalidad o el hecho de vivir en el límite del mundo, es decir, arrinconado, tiene aspectos tanto negativos como positivos para los asiáticos americanos. Negativa en la experiencia de ser empujado al margen de la sociedad dominante, en este caso la sociedad americana y los blancos, en gran parte debido a los prejuicios raciales. En este sentido, negativa, ser marginal no es una cuestión de elección como la hizo Dios en Cristo, que Él decidió, Él mismo, de vivir exactamente en el lugar marginado. En este caso, el asiático, como el hispano, como ya hemos tomado todas estas teologías de liberación, ninguno decide vivir en la marginación. Es que nos empujan hacia ella. No es una elección que hemos tomado, sino que nos empujan involuntariamente y opresivamente, deshumanizándonos, arrinconándonos, porque no somos la misma cultura. Dentro de este tipo es donde se está dando esta teología. El sentido positivo que tiene la marginalidad es que ésta ofrece la oportunidad de acción creativa en la intersección de diferentes culturas que chocan, y la posibilidad de ejercer una voz profética y de justicia frente a las estructuras de injusticia, de poder y de inclusión. Es decir, el hecho de que nosotros hemos sido marginados y oprimidos y echados a un lado, al margen de la marginalidad, nos ayuda a mirar nuestra condición en la persona de Cristo, que Él mismo se autodecidió vivir en la marginación. Nosotros no lo hemos hecho voluntariamente, sino involuntariamente. Pero nos da la capacidad, por otro lado, de entendernos dentro del Evangelio del Señor para hacer una voz profética dentro de nuestra situación de opresión, de marginalidad y de exclusión dentro del pueblo americano, como lo puede ser cualquier otra persona dentro de otros pueblos. No tiene que ser solamente América, pero claro está, estas teologías se están dando por el hecho de que Estados Unidos es una nación de migrantes. Siempre lo ha sido toda la vida. Allí los que vivían eran indios, vinieron los europeos y así han venido culturas, no solamente centroamericana, suramericana o del Caribe, sino que han venido personas de Europa, como fueron los primeros, y ahora están viendo personas asiáticas, es decir, de todos los pueblos del Oriente han estado llegando a los Estados Unidos, mirando, de hecho, dentro de las opresiones que viven ellos en sus países, tratando de prosperar ahora en la nación americana, y cuando encuentran que cuando llegan allí, llegan exactamente a ser oprimidos como también fueron oprimidos en sus países. De aquí que se trata este asunto de la teología de liberación, y que como cristianos no podemos caer dentro del mito negativo, que uno de los problemas que tiene la iglesia en el día de hoy, la iglesia que quiere escapar del sufrimiento y del dolor, que espera que Dios se lo lleve de la tierra y vuele para los cielos, es el asunto que a veces decimos, no, las cosas se van a poner de mal en peor, esto no se va a arreglar, así que yo no voy a hacer nada y espero que algún día el Señor venga y me desaparezca. Ese es lo que se llama el mito negativo, es decir, yo cruzar las manos y no hacer nada
dentro del mar social, económico, político y religioso en el cual yo vivo, porque como Dios me va a salvar a mí, me va a llevar de este mundo, pues yo no hago nada para que este mundo se arregle. Ese es el mito negativo que hemos caído dentro de que esto está mal y esto no es que lo arregle. Así que dentro de ese mito negativo, esta teología de liberación exactamente está trabajando, pero no solamente señalando el mal social, económico, político, religioso que hay dentro de los países que oprimen y dentro de la centralidad de los poderosos que se centran en el poder y en ellos y no en los marginados. Y en este caso, lo que vemos en Cristo es que Dios está todo centrado en Él, pero Él decide moverse de la centralidad a irse a la marginación, al margen de la marginación, para salvar al pecador y para salvar a los marginados. Esa es la grandeza del Dios Salvador en el cual servimos, en el cual adoramos y en el cual reconocemos. Dentro de este concepto hay otros conceptos más recientes que también trae Elías al desarrollo negativo o positivo y creativo de la marginalidad, que él describe como liminalidad. La liminalidad es el espacio no solo entre dos mundos, sino el lugar donde existe posibilidad de trascender e ir más allá. Ya vemos que esta teología no es negativa en el aspecto de que esto está mal, no hay que lo arregle, no vamos a hacer nada. Más bien, esta teología dice, no, desde el mismo punto de la marginalidad vamos a trabajar, ser una voz profética, proclamar el evangelio del reino que liberta, no solamente a la víctima, no solamente también al victimario, pero a la víctima dos veces. Porque la víctima es víctima, pero ahora el victimario que hizo de aquella persona una víctima, ahora cuando el Señor me restaura, me perdona, también me tiene que libertar. Y me tiene que libertar exactamente del odio de los opresores que me oprimieron, que me castigaron. Uno de los grandes dilemas que encontramos en el Antiguo Testamento es exactamente este dilema. El dilema de los opresores hacia los oprimidos, y de cómo Dios tiene que tanto libertar al uno como también libertar también al otro. Entonces, dentro de estos espacios, la liminalidad puede ser un espacio creativo de resistencia, por un lado, solidaridad y apertura a lo nuevo, como Galileo en la periferia del poder y las riquezas de Jerusalén. Estamos hablando de Cristo. Argumenta allí, Jesús conoció la condición de marginalidad y liminalidad de primera mano. De primera mano. En su situación liminar, Jesús proclamó, encarnó el reino de Dios que se abre paso. Fíjese cómo lo encarna con los mismos marginados, con los mismos desechados de la sociedad. Es decir, que cuando nosotros miramos, y de hecho, cuando nosotros leemos la documentación histórica de la iglesia primitiva, uno de los señalamientos que hace la gente de poder, de autoridad, ya sean reyes, poderosos, historiadores, filósofos, es que van a criticar la iglesia porque son un bonche de gente iletrada, de gente sin capacidad, sin universidad, sin preparación, pobres infelices. Y ese es el epíteto que se recoge de hecho en la documentación histórica acerca de lo que era la iglesia, y que Pablo les recuerda de hecho, ya vuelvo a repetir, a la iglesia de Primera de Corintios, cómo Pablo le va a recordar a la iglesia que porque ellos han tomado la iniciativa de irse por Sofía, por filosofía, como si el evangelio fuese filosofía, y ahora abandonan de hecho el origen del evangelio y el origen de donde ellos mismos han sido rescatados, han sido perdonados y han sido liberados. Y Pablo dice, es absurdo la posición que ustedes han tomado, porque Dios decidió salvar al mundo por medio de la locura de la predicación, tomando a un Cristo crucificado, como ya hemos dicho en otras ocasiones, hielo frito, porque dentro de la cultura del tiempo de Jesús, un Mesías era un libertador, un poderoso,
uno que se levantaba con alma y uno que destruía pueblos y libertaba al pueblo de Israel. Y nosotros estamos predicando a un Cristo crucificado, unos conceptos equivocados, errados de un Cristo, porque el Cristo es un poderoso, y Pablo dice, y nosotros estamos predicando un Cristo crucificado, hielo frito. Entonces, desde ese punto de vista, Pablo dice que Dios en su locura, en su debilidad, confundió a todos los sabios. Porque ¿cuál es la opinión de los sabios? Esta es la manera que Dios va a salvar al mundo. ¿Y lo va a salvar con quién? Por medio de los poderosos, por medio de los letrados, por medio de los educados, por medio de los que tienen el poder. Pero Dios decidió salvar a los pecadores por medio de uno que no tenía ningún poder. Y llevarlo hacia el patíbulo de la cruz, al lugar más emblemático desde el punto de vista social, económico, más degradante, crucificándolo en la cruz, y que su crucifixión trae liberación y salvación a todos los pueblos y a todas las naciones. Entonces, la liminalidad de Jesús y su llamado a sus discípulos a compartir este espacio caracterizaron todo su ministerio y alcanzaron su máxima profundidad exactamente en la cruz. Y en la cruz también Jesús muere como un marginado, porque muere entre dos ladrones, pero no solamente entre dos ladrones, porque él mismo había sido señalado como un rebelde y contradictor en Roma. Es decir, que él mismo muere como una persona que ha traicionado a Roma. Y levantarse contra Roma era una traición, y él murió como un traicionero en la cruz, dentro de dos pecadores a ambos lados, y todos dentro de la comunidad de Israel lo señalaban como pecador. Tan solamente léase Isaías 53 del 1 en adelante y va a ver que dice: fue contado entre los pecadores. Y desde allí decidió Dios salvar al hombre con la locura de la predicación. Claro está que hemos domesticado la cruz y las hemos hecho un símbolo cristiano. Y como la hemos domesticado, la cruz, miramos la cruz como un símbolo evangélico cristiano que trae vida y salvación. Pero cuando la miramos desde el punto de vista del conceptual del tiempo de Jesús, aquello no era ningún emblema cristiano. Es hoy, por ejemplo, una silla eléctrica que matan a un criminal por homicidio. El Estado lo mata cuando la persona muere, en el acta de muerte está como homicidio. Es decir, que el Estado lo mata. Entonces usted no se va a poner una silla eléctrica en el cuello y va a decirle: esto es un símbolo cristiano, porque no, es un patíbulo para matar a las personas más malas del Estado. Entonces eso era la cruz para el tiempo de Jesús. Y por eso es que Pablo dice: estamos predicando un Cristo crucificado. En vez de ser un Cristo que liberta, un Cristo que trae liberación, es un Cristo crucificado. Entonces, de la liminalidad de Jesús en la cruz surge, de hecho, la obra del Espíritu Santo en la comunidad redentora y transformadora de Dios mismo hacia toda la humanidad para salvarlos a todos. Dentro del tema de la marginación, la cultura, la política y la religión, los temas de marginalidad y liminalidad son, pues, prominentes tanto en la cristología asiática como en la hispana. Es decir, que ambos se abrazan dentro de cómo se miran y cómo miran a Jesús, mi libertador. Por eso que este tema de la cristología tiene que, por obligación, incluir lo que es la teología de liberación, porque aquí se está interpretando quién es Jesús en mi vida, yo siendo un marginado oprimido en la sociedad, una persona arrinconada en el margen de la marginalidad, y cómo de allí Dios me permite, me liberta, desde allí, no solamente me perdona, me liberta para yo ser una voz profética hacia ese pueblo opresor, hacia los reyes y poderosos que son opresores, porque las leyes no se hacen para los ricos, se hacen para los pobres. Y cuando se hacen para los ricos es para beneficiarlos a ellos y no para condenarlos a ellos. Toda ley de condenación está dentro del campo de la pobreza, de los marginados y de los oprimidos. Por eso es que como cristianos siempre nos hemos opuesto a lo que son la ley máxima de un país de matar a un ciudadano
por el hecho de que usted nunca verá un gobernador siendo llevado a la silla eléctrica, pero sí va a haber un pobre de caserío o un pobre de comunidad yendo a la silla eléctrica. Entonces la ley se crea para desfavorecer al pobre, pero para bendecir al rico. Entonces los temas de marginalidad y de liminalidad son pues prominentes dentro de esta cristología, mientras que por un lado la teología hispana, Elizondo enfatiza el mestizaje, la dimensión racial, cultural mixta en la situación de Jesús de Galilea. Sang-Hyun Lee subraya más la marginación cultural, política, religiosa de Galilea, es decir, de Jesús de Galilea, en relación con el centro de poder de Jerusalén. El punto de ambos es que el significado de la encarnación y la obra de salvación en Cristo no puede divorciarse de la vida y la actividad de un contexto de marginación. La contribución distintiva de Lee es su esfuerzo por interpretar el testimonio bíblico del Nuevo Testamento sobre la persona y la obra de Jesús, no solo en el contexto histórico concreto, sino también más fundamentalmente como si tuviera su fundamento último en la vida eterna del Dios Trino y su actuación histórica en el Dios hecho carne, Jesús de Nazaret. Entonces, dentro de estas teologías, vemos que esta teología asiática va un poco más allá hasta llevarla hacia la vida eterna porque cuando nosotros miramos el texto bíblico, por ejemplo, cuando Jesús lleno del Espíritu Santo sale a predicar a Galilea, que Jesús comienza a decirle: el Espíritu de Dios está sobre mí. Desde allí se desprende que el ministerio de Jesús, Él se va a aliar hacia los pobres y marginados en la sociedad de Israel, y donde va a surgir la misericordia y el perdón y la compasión de Dios en la persona de Cristo, va a ser hacia ese tipo de personas marginadas por la sociedad. Yo no sé cómo la iglesia hoy se ha desviado para que el evangelio se oiga bonito ante la sociedad, y creer y pretender que llenar nuestras iglesias de personas ricas, personas nobles y de personas preparadas en todo tipo de preparación académica, pensamos que estamos teniendo la iglesia mejor enseñada porque son personas educadas, y estamos violando el propio texto, la propia evidencia bíblica de la persona propia de Jesús, que deja su trono de gloria, se sale de la centralidad para ahora estar entre y vivir entre los marginados, y dentro de ellos comenzar a predicar el evangelio de salvación, de vida eterna, de perdón y de liberación. Un ejemplo sorprendente del uso de las ideas de la cultura asiática en el desarrollo de la teología asiática americana es el concepto del Han. El Han es una palabra coreana que consiste en ira, resentimiento o amargura de quienes han sido injustamente oprimidos. El Andrewson nos habla que el concepto de Han ilumina el significado del pecado y de la obra de Cristo. El pecado casi siempre se discute en términos del perpetrador, rara vez en el término del efecto a la víctima, es decir, del que erró la ley. Pero nunca se habla desde el punto de vista, especialmente en la teología occidental, desde el punto de vista de la víctima. La doctrina tradicional del pecado ha sido siempre unilateral, especialmente la occidental, viendo al mundo solo desde la perspectiva del pecador, sin tener en cuenta a las víctimas del pecado y a la injusticia. Acuérdese que las víctimas del pecado no solamente la comete una sola persona, lo cometen también las instituciones. Por eso se llaman pecados institucionales. Es decir, que no solamente una persona peca con nosotros, viola nuestra dignidad, nos defrauda, peca, nos traiciona, pero también lo hacen las instituciones, lo hacen los concilios, las dominaciones, lo hace toda institución, incluyendo instituciones seculares, como la gente está demandando ahora mismo las instituciones. Es lo que se llama dentro de la teología bíblica pecados institucionales, que lo comete entonces la institución.
Entonces, la víctima, al igual que el victimario, se encuentra en una especie de esclavitud. Fíjese, la víctima y el victimario se encuentran en una especie de esclavitud. No una esclavitud de culpa que requiere perdón, sino una esclavitud de ira y a la misma vez resentimiento, que requieren liberación de Dios a la víctima. Por lo tanto, la obra salvadora de Cristo debe verse no solo dentro de lo que es el perdón de Dios hacia el pecador, sino también como la liberación por parte de Dios de la propia víctima, de las cargas de la ira, la resignación o el odio hacia los que le han hecho daño, que si se deja enconar ese odio, destruirá no solamente toda la alegría del vivir y obstruiría las posibilidades de transformación, renovación, obra que solo hace el Espíritu Santo en las víctimas. Entonces, fíjese cómo esta teología rompe con la unilateralidad que usa la teología, en este caso occidental, donde siempre vemos el perdón hacia el pecador. Esta va mucho más allá, para alcanzar no solamente el victimario, sino también a la propia víctima, que son dos veces víctimas. Entonces es víctima del pecado, es víctima de la institución, y ahora cuando Dios me regenera, me perdona a mí, espera que también yo sea perdonado, porque yo también soy contado, aunque soy víctima, como pecador. Entonces, como pecador, Dios me perdona, pero no solamente me perdona, Él me quiere liberar a mí de los que me oprimieron y de los actos que dejaron marcada mi vida. De ella también me quiere libertar el Señor. Entonces, que esta teología de liberación es bien amplia, maravillosa para entendernos a nosotros mismos dentro de nuestras propias culturas y reconocer que también somos víctimas de las instituciones, incluyendo aquellas que servimos como pastores, que también son opresoras. Y este asunto lo podemos ver en testimonios que son sumamente enormes dentro de cualquier denominación, movimiento, incluyendo la Iglesia Católica Romana, hasta cualquier iglesia evangélica o pentecostal, como se quiera llamar. Jesús se convierte en la persona solidaria hasta la muerte. Solidaria hasta la muerte. Es decir, que desde el momento que Dios decide encarnarse en la persona de Jesús, es decir, tomar Dios esa añadición de lo que se llama la encarnación. Desde ese momento, es decir, desde que Él se cría en lo que es Galilea, ¿no? Y va a llamarse Nazareno, y desde que Él decide tomar esa bajeza, bajar del cielo, no solamente ya bajó ahí, sino la otra es vivir en un lugar inhóspito, y que desde allí decida comenzar a trabajar con los victimarios y salvar y perdonarlos. Desde ese momento Él lo va a hacer hasta la muerte de cruz. Es decir, que Jesús va a tomar ese estigma social desde su crianza, o vamos a ponerlo más atrás todavía, desde su encarnación, su crianza, todo su ministerio, hasta su muerte en la cruz. Él va a tomar el estigma social, que lo va a denigrar, de hecho, que le va a traer problema a la hora de anunciar el reino de Dios. Óigame, una de las cosas que usted va a mirar en los evangelios es que, ¿quién es este? Este no es el hijo de José y de María, que nosotros conocemos y que sabemos también que sus hermanas y sus hermanos están aquí. Era el problema exactamente socioeconómico, religioso, cultural, que estaba afectando su mensaje. Porque ¿qué estaban esperando los fariseos? Un Mesías. ¿Qué clase de Mesías? Un hombre poderoso, un libertador, una persona educada, una persona de la sociedad alta, que fuese el que cogiera espada y se levantara contra Roma. Pero no, es uno del caserío, o de la comunidad, de la barriada, que todos tienen un estigma hacia barriada. Es de ahí de donde Dios comienza a rebajarse, a ser un marginado, a estar en el margen de la marginalidad,
y desde allí comienza a proclamar, que es lo que le llama este teólogo la liminalidad de Dios. Como él decide desde ese momento irse hacia lo más bajo, hasta llegar exactamente a su muerte en la cruz, que fue mucho más baja. Y como desde allí es que decide Dios salvar al hombre, por lo que Pablo le llama en Primera de Corintios la locura de la predicación, que para los que se salvan es poder de Dios. Esa locura de ese Cristo crucificado es exactamente el poder de Dios para salvación al que cree. Es la postura teológica que va a tomar Pablo al presentar a Cristo a una iglesia de ignorantes en su gran mayoría, porque la evidencia que tenemos es que su gran mayoría eran personas ignorantes, eran personas categorizadas dentro de la sociedad de lo más bajo, y que ahora han tomado del helenismo la filosofía, y pretenden que porque Corintio y porque en lugares como Atenas y otros se proclamaban los sofistas y ellos iban a filosofar, pues entonces ahora Corintio va a denigrar el propio evangelio, que viene exactamente desde lo más bajo, y desde allí fueron ellos salvos desde lo más bajo, y ahora quieren enamorarse de Sofía y abandonar el evangelio de salvación, que en la sabiduría de Dios, en la sofía de Dios, Dios ahora va a salvar al mundo por medio de la predicación de un Cristo crucificado. Desde el punto de vista de esta teología, que tiene mucha acentualización dentro de lo que es exactamente Primera de Corintios capítulo 1, y no solamente con Corintios, sino con toda la vida terrenal de Jesús hasta su muerte. Estamos mirando allí que Jesús no tenía dinero, o no tuvo dinero en este caso, no había comprado un sepulcro para él, no tenía nada donde iba a ser enterrado. Su cuerpo bien hubiera sido tirado como lo hacían los israelitas o lo hacían los romanos una vez que la persona era crucificada. Tomaban lo que quedaban del cuerpo, porque las crucifixiones no eran un día o dos o tres como pasó exactamente, o varias horas como pasó en el caso de Jesús. Los cuerpos crucificados quedaban semanas fuera allí mismo en el madero, y los perros salvajes venían a morderle los pies a los que estaban crucificados. Lo que quedaba de ese cuerpo sin pierna luego era descolgado de la cruz y lo tiraban por un risco para abajo. No le daban cristiana sepultura, como hoy le llamamos. Así que cuando Jesús es crucificado y luego él muere, José de Arimatea decide poner a Jesús en un sepulcro nuevo que él había comprado, que todavía no había enterrado allí a nadie. De ahí que Isaías 53 dice que con los ricos fue su sepultura, porque fue una persona adinerada quien tomó el cuerpo de Jesús y le dio, como le llamamos hoy nosotros, cristiana sepultura, a ese cuerpo de esa persona marginada que no tenía dónde ser sepultado. Que todas estas maravillas que encontramos nosotros dentro del proceso de la predicación de su nacimiento, de su crianza, su prédica hasta la muerte, y la muerte más vergonzosa, Dios tuvo la grandeza de que él tuviera una sepultura en un sepulcro de una persona adinerada. Entonces, este Jesús que se solidariza con el ser humano, especialmente con todos los marginados. Usted sabe que a los pobres no le falta nada, le sobra el dinero, pueden pagar médicos, pueden pagar de todo. Los pobres somos los que estamos fastidiados todo el tiempo. No tenemos dinero para salud, no tenemos dinero para tener un buen carro, no tenemos dinero para tener una buena casa. Es decir, los marginados son los que están siempre pillados. Y Dios ha decidido estar con esas personas. Si usted cree que el evangelio ha cambiado, creo que usted no ha leído la Biblia, número uno. Segundo, no ha entendido los evangelios. Y tercero, no ha leído ninguna de las epístolas del Nuevo Testamento. Usted está fuera hace tiempo del Nuevo Testamento. Pero si usted lo ha mirado y usted comienza a entender a Jesús, va a entender por qué razón Dios decidió en la persona de Cristo vivir como un marginado.
como un rechazado, como una persona que no tenía ningún valor ante la sociedad. Y esta es la persona que nos va a salvar, decían exactamente los fariseos. Y con este es el que contamos, con el hijo de José y de María. Bendito sea el Señor. Bueno, al igual que otras teologías contextuales, los teólogos asiático-americanos suelen ser críticos en la interpretación occidental actualmente de la muerte de Cristo como la teología de satisfacción de la expiación. Dentro de este tema es largo, yo no voy a entrar en él, pero quiero decirlo que hay muchas teorías de lo que se llama la expiación. Y muchas teorías vienen exactamente desde los tiempos de Agustín de Hipona hacia nuestros días. Ha habido una avalancha de teorías que tratan de explicar por qué fue el asunto de la expiación, cómo fue que Jesús murió, y en eso yo no me voy a meter ahora porque sería otro curso más que daría y no puedo estar metido aquí en esto. Entonces, en cambio, destacan, fíjense que esta teología no entra dentro exactamente esta problemática occidental que tenemos nosotros, de tantas teorías que tenemos de la expiación. Ellos entran exactamente en cómo exactamente Dios, en la persona de Jesús, se solidariza hasta la muerte con los pobres, los maltratados y los que sufren. En los escritos de Kosuke Koyama, él destaca la crítica radical al poder dominante que se declara en la pasión y la muerte de Jesús. Tanto en la religión como en la política hay muchas pruebas de la idolatría del centrismo imperial, es decir, de aquellos que están en el centro del poder, la riqueza, la influencia, y que quieren controlar y explotar a los que están en la periferia, es decir, a los pobres. Pudiera yo ahora mismo, pero el tiempo ya me ha traicionado, pudiera dar ejemplo de eso. Los cristianos creen que Jesús es el centro de todas las cosas, pero una de las cosas de que nosotros creemos que Jesús es el centro, y tenemos de hecho alabanzas preciosísimas que cantamos, el centro de todo es Jesús. Pero fíjese, Jesús se movió de la centralidad hacia la periferia del margen de la marginalidad para salvar al hombre frente a este movimiento que dentro del ser humano es destructivo, del centralismo, destructivo del mundo religioso y político. Cristo Jesús afirma su centralidad exactamente renunciando a ella, a la centralidad, y moviéndose a la periferia. Y este es el cambio hacia lo que es Shalom, paz. Para Son, la pista más importante para saber quién es el verdadero Jesús y qué salvación trae a los que se encuentran en la pobreza, en la marginación, en la opresión social y política. Lo que Jesús ha dicho y hecho es comprensible, no es comprensible sin exactamente los hombres, mujeres, niños que sufren en cuerpo y espíritu de la marginación de la sociedad. Con este tema de hoy exactamente terminamos este resumen que hemos dado acerca de lo que es las teologías de liberación y qué pretenden hacer relacionando exactamente a Jesús desde el punto de vista histórico, social, económico, político, religioso, cómo ellos ahora van a verse en ese Jesús y cómo van a interpretar a ese Jesús. Estamos dentro del tema de lo que es la cristología, es decir, quién es Jesús. Y para los que entienden la teología de liberación que hemos estado explicando, cada cual se entiende exactamente quién es este Jesús para mí, cómo yo me entiendo en él, en este Jesús que exactamente siendo Dios se hizo hombre, se hizo, de hecho el texto griego lo usa sarx, que se hizo carne, y cuando usa la palabra carne es lo más despreciado dentro del ser humano, a donde viene a vivir como un marginado, como un oprimido, como un señalado. ¿Quién es ese Jesús para mí? Ese Jesús para mí es el que se identifica con mi propia situación de desastre, de marginación, de señalamiento, donde la gente me mira y me señala y yo tengo un estigma social.
dentro de ese estigma social que yo tengo, ¿cómo yo veo a Jesús? Como aquel que se juntó conmigo, con mi porqueriza, vivió dentro de ella y decidió caminar conmigo hasta la cruz. Se solidarizó conmigo hasta ese momento de morir como un malhechor, como una traición al Estado romano, pero que desde allí me levantó de la porqueriza y me ha hecho, ¿sabes qué? Un hijo de Dios. Y no un hijo cualquiera. No un hijo cualquiera. Cuando lo resume el apóstol Juan en su primera epístola, él dice: amados, ya somos hijos de Dios. Y todavía no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, nosotros seremos tal y como es Él. ¿Qué esperan los marginados, los abusados, los violados, los oprimidos de este mundo en Jesús? Que Él nos ha tenido en cuenta y en su misericordia nos ha redimido y nos ha libertado, y esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia, donde allí en el cielo nuevo, en el reino de Dios cuando se establezca, cuando Él venga en su segunda venida, no habrá más pecado, no habrá dolor, no habrá señalamiento, no habrá opresión, no habrá oprimidos, porque será el reino de justicia del Dios verdadero, que va a quitar todos estos reinos y todos estarán sometidos al reino de Dios. Por eso es que oramos aquella oración que nos mandó Jesús, y no tenemos derecho de violar esa oración. Que venga a nosotros tu reino y que tu voluntad se haga en la tierra, así como se hace en el cielo. Este ha sido tu programa, Caminos Inescrutables, que desde una perspectiva contextual y contemporánea te hemos traído el Evangelio del Señor, y en este caso este resumen de las cristologías contemporáneas, enseñándote cómo ellos están viéndose en Jesús y quién es Jesús para ellos. Oremos. Le damos gracias al Señor. Si tú eres uno de los oprimidos en el día de hoy, te sientes oprimido por la sociedad, también te invito, ven a Cristo Jesús. Él sabe tu situación. Él fue también uno de los tuyos, de los oprimidos, de los abusados. Y Él se solidarizó contigo y conmigo, y hoy te ha ofrecido vida eterna en la persona de Jesús nuestro Señor. Padre, gracias te damos. Tu salvación caiga sobre aquellos que hoy aceptan a Jesús como su Salvador. Perdona, bautízalos en el Espíritu de tu Hijo para que sean parte de la comunidad del pueblo salvado y libertado de Dios. Hazlo en los méritos de Jesús nuestro Señor y nuestra bendita esperanza. Dios te bendiga, amado, 1000 veces más que a mí. Será hasta la próxima en este tu programa, Caminos Inescrutables.